Bienvenidos a este video. Este video es una exposición para la materia Lenguaje y Comunicación. Los integrantes conformados por este grupo es Ariana Aguirre y mi persona Joseph Valares, de el semestre segundo paralelo A, sección vespertina. Nuestro grupo es el número 2 y nuestro tema a dar es la historia e importancia de la comunicación egipcia. Vamos a dar una breve introducción sobre el tema. En, en el presente trabajo se va a explicar la historia e importancia de los egipcios, dando a entender cómo era su forma de comunicación, ya que son uno de los imperios más extensos que ha existido. Su origen, religión y arquitectura monumental están rodeados de misterios. Es una cultura milenaria que creó algunas de las primeras composiciones literarias conocidas, así como los primeros textos legales en una sociedad plenamente urbana que realizó importantes avances en todos los ámbitos del conocimiento. La historia de Egipto. Los primeros pobladores de Egipto alcanzaron las riberas del río Nilo, por entonces un conglomerado de marismas de focos de paludismo, escapando de la desertización del Sahara. Las comunidades originales hicieron habitable el país y se estructuraron en regiones llamadas nomos. El pasado tiempo y tras épocas de acuerdos y disputas, los nomos se agruparon en dos protonaciones, el Alto Egipto y el Bajo Egipto, para quedar finalmente unificados por Menes hacia el año 3100 a.C., considerando por los antiguos egipcios el primer faraón. Hace más de 3000 años, el territorio que ahora conocemos como Egipto albergó una de las más grandes civilizaciones en la historia de la humanidad. La región era especialmente atractiva debido a la fertilidad de sus tierras, en especial las que se encontraban en la ribera del río Nilo. En torno a este se fueron estableciendo los primeros pobladores, que eran emigrantes de zonas cercanas. Eran hombres altos, de hombros anchos, fuertes y con algunos rasgos propios de la raza negra. En un primer momento se asentaron en regiones independientes y fueron gobernados por sacerdotes y guías espirituales. La importancia de la comunidad egipcia. Aquí tenemos algunas imágenes sobre qué pasaba en ese tiempo. Aquí tenemos una pirámide social jerárquica, donde reinaba el faraón, le seguían los nobles y sacerdotes, los soldados y altos funcionarios, escribas, comerciantes y artesanos, penúltimos campesinos y al último esclavos. Comercios, rutas y expediciones comerciales. Las transacciones comerciales de los antiguos egipcios no se limitaban al intercambio de productos agrícolas o de materias primas, sino también que hay constancia de expediciones para nutrir de bienes ornamentales, joyas, del tesoro real de los faraones y de actividades de venta de esclavos e incluso de los propios cargos administrativos o de servicio en los templos. La ganadería era fundamental. Los egipcios eran hábiles artesanos, fabricaban cerámica, joyas, tejidos, partes que se exportaban a otros estados. Comerciaban con otros pueblos. A través del Mediterráneo utilizaban el río Nilo como una vía de comunicación y transportes de mercancías. El lenguaje. Las lenguas egipcias son subfamilias de las lenguas afroasiáticas, que incluye tanto el egipcio antiguo como sus descendientes, el egipcio demótico y el copto. La única de estas lenguas que todavía tiene uso es el copto, que se preserva como lengua litúrgica. La lengua egipcia perduró hasta el siglo V con sistema de escritura demótico y hasta el siglo XVII con el uso del copto. Los primeros registros escritos de la lengua egipcia datan del 3200 a.C., convirtiéndola en una de las más antiguas lenguas escritas conocidas por el hombre. Escrituras jeroglíficas y erática y demótica. En el antiguo Egipto se desarrollaron tres tipos básicos de escritura. La escritura ideográfica jeroglífica egipcia fue utilizada desde 3200 a.C. En las tablillas
epónimas, objetos de rituales y monumentos. Fue la más antigua y compleja. El jeroglífico viene del griego y significa grabados sagrados. La escritura ideográfica hierática egipcia surgió como grafía abreviada de la jeroglífica. Proviene del griego hierática, que significa sacerdotal. La escritura ideográfica demótica es una forma abreviada de la escritura hierática. El término demótico proviene del griego demótica, popular referente a los asuntos. Tipos de comunicación. La escritura egipcia no se limitaba a los jeroglíficos, sino que incluía 4 sistemas de escrituras: hierático y demótico. Su término proviene del griego, que significa sagrado. Permitía que los escribas del antiguo Egipto escribir de forma rápida, simplificando los jeroglíficos cuando lo hacían en papiros, y estaba íntimamente relacionada con la escritura jeroglífica. Demótico se refiere tanto a la escritura como al idioma egipcio, que surgió en la última etapa del antiguo Egipto. Para escribirlos se empleaban la escritura ideográfica demótica. El copto y el jeroglífico. El copto es compuesto por letras del alfabeto griegas, más de 6 o 7 caracteres de la escritura demótico, necesarios para representar varios sonidos. No existen en el idioma griego. Jeroglíficos se caracterizaban por el uso de signos cuyo significado se conoce gracias al descifrado de los textos contenidos a la piedra de Rosetta. Fue encontrado en 1799. En la que está grabado en un decreto de 3 tipos de escritura: jeroglíficas, demóticas y griegas. Uniciales propios egipcios denominaba su sistema de escritura, las palabras del dios. Características de hierático, demótico y jeroglífico. Hierático se escribía de derecha a izquierda. Al principio se escribía tanto en líneas como en columnas. Desde el reinado del faraón Amenhotep III, la escritura horizontal se convirtió en el estándar. Se caracteriza por su naturaleza cursiva y uso de ligaduras de un número de caracteres. Demótico se siguió utilizando por motivos religiosos, su uso con fines económicos y literarios. Solía escribirse en papiro y ostracas, y a veces se grababan en piedras y madera. Jeroglíficos era también figurativo, representaban algo tangible. Se inspiraron en su entorno objetos de la vida cotidiana, animales, plantas. Para partes del cuerpo se grababan en piedras y maderas. La religión, los dioses. Aquí tenemos pequeñas imágenes donde pueden dar a entender cuáles fueron los dioses en el tiempo del imperio egipcio. Los egipcios eran politeístas, creían en varios dioses. Los dioses tenían aspectos de animal y humano. Los templos eran los hogares de los dioses. Se guardaban las estatuas de los dioses. Los sacerdotes rendían cultos, limpiaban las estatuas y cantaban y rezaban. En conclusión, en esta exposición se evidenció cómo era la forma de comunicarse los egipcios y cuáles eran las herramientas que utilizaban para poder dar registros de su vida cotidiana, que sirvió como ayuda a nuevos conocimientos en las ramas científicas, literarias, arquitecturas y matemáticas, con el fin de proporcionar ideologías en el mundo real. Recomendación: que este conocimiento nos permite visualizar a futuro cómo los tipos de comunicación van cambiando y van dando un giro demasiado importante en el lenguaje e historia de las culturas. Gracias.